Como saben ustedes, pues hemos pensado que podría resultar de interés desarrollar un tema como este, hacer una aproximación a las épocas fundamentales de la historia del arte. Eso tiene sus inconvenientes, como vamos a ver. Lo vamos a dividir en 4 partes, como voy a señalar a continuación. Hoy nos vamos a referir fundamentalmente a eso que llamamos la Edad Antigua. Y yo quisiera empezar un poco de una manera similar a este video que nos ha mostrado Sandra, tan sugerente, y creo que este collage de imágenes que yo me armé para iniciar esta charla, pues funciona básicamente en la misma dirección de lo que puede uno pensar con el video que acabamos de ver. Y es básicamente tener conciencia de la extraordinaria multiplicidad que es el mundo del arte, que son las manifestaciones artísticas. Estamos hablando exclusivamente de esas manifestaciones artísticas que llamamos de las artes plásticas. Las artes plásticas, como se recordarán, o visuales, decimos en la actualidad, no es lo mismo las plásticas que las visuales, lo voy a aclarar a continuación, pero las artes plásticas, como lo mencionábamos, lo dijimos tradicionalmente, pues son esas artes que proceden básicamente del dibujo, es decir, son la arquitectura, la pintura, la escultura y digamos, las disciplinas más o menos próximas a esas, quiero decir, el grabado, la ilustración, etcétera. En la actualidad hablamos más de artes visuales porque, por supuesto, se han agregado muchas otras en los últimos siglos, en las últimas décadas, la fotografía, por supuesto, el cine, el video, los audiovisuales, todo ese tipo de cosas, las instalaciones, los performances, etcétera. Todo eso se mueve entonces en un contexto que es el contexto de lo visual, las artes visuales. Pero eso no viene para el caso, pues digamos, para lo que nos ocupa en este momento, no viene sino a confirmar lo que queremos un poco señalar frente a este tema, y es que esto es de una multiplicidad enorme, que esto es de una variedad casi infinita y que con mucha frecuencia uno se puede sentir perdido en este contexto. Debo empezar señalando, por ejemplo, una cosa que es, creo que importante decirla de entrada como una forma de reconocimiento, y es que estamos hablando aquí, con lo que yo les estoy poniendo en este collage, estamos hablando esencialmente de arte europeo. Aquí verán ustedes que no hay en realidad nada que no sea arte europeo. Uno podría, no, voy a poner el cursor para que sea más fácil. Uno podría pensar pues que esto es arte chino, pero bueno, porque eso es pues el llamado Nido de Pájaros, el Estadio Olímpico de los Juegos Olímpicos de Pekín. Pero en realidad esto pertenece a un contexto de arquitectura que es ya, digamos, una arquitectura transnacional, por decirlo de alguna manera. Pero todas las demás cosas que ven ustedes aquí son esencialmente arte europeo. Y eso seguramente es uno de los inconvenientes con los que nos vamos a encontrar ahora en este curso y que debo reconocer pues de entrada, y es que la historia del arte ha sido tradicionalmente durante mucho tiempo, prácticamente podríamos decir hasta la segunda parte del siglo XX, fue una disciplina esencialmente eurocéntrica, una disciplina que se pensaba a partir de Europa y a partir de los esquemas históricos europeos. Siempre recuerdo una cosa que puede resultar absurda, que puede resultar, pues que cualquiera que la oiga se puede poner las manos en la cabeza y decir, pero ¿cómo se les ocurrió decir una cosa así? Pero existen textos viejitos, textos digamos de la primera parte
del siglo pasado, donde se hace referencia a todo el arte de otras regiones del mundo con base en los esquemas y en los periodos del arte europeo. Entonces, las culturas precolombinas, los mayas, los aztecas, los incas, en ese esquema pertenecen a la Edad Media. ¿Cómo así? Pues es absurdo, evidentemente, pues hoy nos puede parecer absurdo, pero viene a indicarnos, ese absurdo viene a indicarnos que predominaban esos esquemas europeos, que eran los esquemas europeos a partir de las gafas, de los lentes que se ponían los historiadores europeos, a partir de los filtros con los cuales miraban la realidad. Esos filtros eran los de ellos y con eso miraban toda la realidad. No solamente lo precolombino, también el arte japonés o el arte chino era visto con esos mismos criterios. Pero lo que quiero básicamente señalar es que con frecuencia esta multiplicidad de cosas pues lleva a muchas personas un poco, digamos, como a una especie de desespero, como a una especie de angustia. Este cuadro pues es creo que conocido por la mayoría de las personas, es un cuadro de Edvard Munch, un pintor noruego, y este cuadro pues se llama El Grito. Es una de las versiones, hay varias versiones de este cuadro del Grito. Yo no lo traigo porque sea de Munch, lo traigo simplemente por la imagen, porque creo que para muchas personas, pues cuando se ha visto esta multiplicidad de cosas, pues de pronto se piensa, caray, esto no hay manera de aproximarse a esto es una cosa hermética, demasiado complicada, demasiado extraña, demasiado compleja. Bueno, y lo que queremos hacer ahora, pues es decir, sí, esto es un ambiente, un ámbito sumamente amplio, sumamente vasto, sumamente diverso, pero se puede uno aproximar a eso, ¿no es cierto? Uno se puede arrimar un poquito también a la comprensión, digamos, en sentido general del arte. Esta va a ser una aproximación general y genérica. Y quiero insistir en eso porque pues es necesario que todos caigamos en la cuenta y seamos conscientes de que pues cada obra es distinta, cada artista es distinto, cada artista es diferente, cada artista tiene su manera de plantear su trabajo artístico, de plantear su imagen de la realidad, etcétera. Y aunque digamos que estamos en el Renacimiento o que estamos en el Barroco, pues de barroco a barroco hay muchas diferencias. De un artista barroco a otro hay muchísimas diferencias. Entonces nos vamos a mover en esquemas fundamentalmente generales. Y esos esquemas fundamentalmente generales pues nos sirven un poco pues para plantear la introducción. Y la introducción que quisiera plantear pues es una idea que, de nuevo, debo decir, es una idea tradicional y es una idea discutible, muy discutible y muy discutida en la actualidad. Es la idea de que la historia se puede dividir en unos grandes periodos. De hecho, se ha dividido en unos grandes periodos que permiten una relativa aproximación a fenómenos relativamente uniformes o relativamente coherentes entre ellos. Uno podría decir, ¿por qué el arte egipcio es tan distinto al arte que se hace hoy? Una respuesta muy evidente podría ser, pues porque ellos pertenecen a un mundo distinto del mundo en el cual nos movemos nosotros. Es conveniente que tengamos en cuenta, que recordemos siempre que la historia en general, pero la historia del arte también en particular, la historia del arte es un relato
La historia del arte no es una cosa, y la historia en general no es una cosa que está hecha, que está dada. No la escribió, la Divina Providencia, no la escribieron los digamos, espíritus procedentes de otras esferas. No, esa historia la escribieron los seres humanos. Esa historia que es el relato que se nos cuenta, pues es una interpretación de lo que pasó. No es lo que pasó, es la interpretación de lo que pasó. Y eso lo vamos a poder ver seguramente de manera muy clara en lo que voy a decir a continuación. Entonces, ha habido una idea tradicional que, insisto, es discutible y muy discutida en la actualidad, de plantear que ese gran relato, que esa historia tan larga y tan compleja, pues la podemos considerar, digamos así, como divisible en por lo menos 4 partes, que son, pues, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Eso a muchos de nosotros pues nos lo enseñaron desde la historia universal del colegio, y es pues una división, es una distinción que sigue teniendo su utilidad, ¿no es cierto? Es una idea tradicional y discutible, pero útil, que es quizá lo que sería más importante de tener en cuenta en este momento. Esa idea pues nos dice que hay primero una edad antigua, y esa edad antigua empieza aproximadamente hace unos 6.000 años, por ahí en el año 4000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Y qué pasa en el año 4000 antes de Cristo? O alrededor de ese año, ¿qué pasa? Alrededor de ese año se inventa la escritura. Y hay historia a partir del momento en el que se inventa la escritura. Antes de eso existe la prehistoria. Antes de eso, nosotros vamos a mencionar también la prehistoria a continuación, pero debo insistir en ese hecho. La historia se hace a partir de la escritura. No significa que antes no pasaba nada, pero antes de la escritura no tenemos, lógico, ¿no? No tenemos textos escritos, no tenemos relatos, no sabemos, digamos, con una documentación precisa, no sabemos de muchas cosas, de otras sí sabemos más. Pero entonces la Edad Antigua empieza con la escritura. Es la manera como los historiadores, pues digamos, han encontrado un límite temporal entre la historia y, insisto, lo que antes llamamos, o lo que llamamos también la prehistoria, lo anterior a la historia. Valdría la pena aquí decir una cosa, entre paréntesis, no me voy a detener en eso, y es que en sentido, en realidad, pues, estricto, y si quieren ustedes, la historia se refiere a los seres humanos. Hablamos de la historia del cosmos, pero debemos entender ahí que la palabra historia tiene entonces un sentido, se utiliza en un sentido un poco más laxo. El sucederse de los acontecimientos a lo largo de estos 13.800 millones de años, desde el Big Bang hasta nuestro tiempo, pues entonces eso es el desarrollo del cosmos, eso es la evolución del universo. La historia, digamos, está más circunscrita a los seres humanos. Las historias, las edades empiezan y terminan con unos hechos que son, digamos, importantes, contundentes, fundamentales, y en ese sentido, pues decimos que la Edad Antigua empieza en ese momento con el nacimiento de la escritura y llega posiblemente hasta el año 476 después de Cristo, cuando se produce la caída del Imperio Romano bajo las invasiones bárbaras, bajo el empuje de las invasiones bárbaras. Eso no es muy exacto, ni es muy aceptado por mucha gente. Hay mucha gente que piensa que sería más interesante decir que
Edad Antigua termina, digamos, alrededor del año 330 con Constantino. Hay otras personas que piensan que la Edad Media debería considerarse simplemente a partir del año 800, que es la fecha de la coronación de Carlomagno como emperador, y que la caída del Imperio Romano y ese momento, pues tenemos esa especie de periodo intermedio entre la Edad Antigua y la Edad Media. Bueno, no importa, más o menos nos vamos a mover entonces en este lapso de tiempo entre el 4000 y el año 476 después de Cristo, para hablar de la edad antigua, y luego vamos a pasar a la Edad Media, que empezaría entonces en ese momento, más o menos en el año 476, o bueno, en la fecha que cada uno de los historiadores define como para arrancar ese asunto, y eso llega hasta el año 1453, que se produce la caída de Constantinopla en poder de los turcos, o la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano. 1453 coincide también con unas fechas importantes en la historia europea, el final de la Guerra de los 100 Años, la manifestación, desarrollo, impacto de la imprenta de tipos móviles que inventó Gutenberg, y eso va a tener sus consecuencias importantes. O 1492, pues por supuesto el descubrimiento de América. Pero para que miren ustedes, algunos de los que están aquí, sé que me han oído señalar esto que voy a decir ahora, para que vean ustedes lo relativas que son todas estas fechas. Déjenme decir que en digamos, en la tradición histórica escolar de los colegios, de las escuelas italianas, durante mucho tiempo se pensaba o se decía que la Edad Media terminaba en el año de 1492, no por el descubrimiento de América, sino por la muerte de Lorenzo el Magnífico, que va a marcar como la crisis del Renacimiento, por lo menos de ese primer Renacimiento que se va a desarrollar en Florencia en ese siglo XV. Miren ustedes, como si se pensara que una cosa tan importante como una diferencia epocal, como una diferencia que cambia radicalmente a la historia, pues puede suceder simplemente por la muerte de una persona como Lorenzo el Magnífico. Después de la Edad Media viene la Edad Moderna, que iría desde ese momento, 1453 o 1492, hasta el año de 1789, que es, como se sabe, la Revolución Francesa, el estallido de la Revolución Francesa. El estallido de la Revolución Francesa. También hay quien considera que se debería pensar mejor en unos años antes, 15 años antes, en el año de 1776, que es la independencia de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que tenemos es que a finales de ese siglo XVIII o hasta finales de ese siglo XVIII estamos en ese contexto moderno, y en ese momento pues empezaría la edad contemporánea, que llegaría hasta nuestros días. Para señalar que esto es una cosa absolutamente genérica y bastante discutible y demás, valdría la pena señalar que las palabras moderna y contemporánea son palabras sinónimas. Etimológicamente significan lo mismo. Contemporáneo es una persona es contemporánea de otra cuando vive en el mismo tiempo, comparten el mismo tiempo. Como nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, pensamos que lo contemporáneo es lo que comparte nuestro propio tiempo. Pero bueno, déjenme decir que etimológicamente eso es lo que significa también la palabra moderna. Lo moderno es lo que es de hoy, lo moderno es lo que está en el presente. Simplemente piensen ustedes que moderno y moda pues tienen la misma raíz. Lo moderno es lo que está de moda, digamos así, y sin utilizar esa palabra, pues
evidentemente en ningún sentido peyorativo. Vamos entonces a dedicar una charla a cada uno de estos temas y lo vamos a plantear de una manera, insisto, general y genérica, empezando por esta edad antigua. Y vamos a empezar con una cosa que de nuevo es otra imprecisión. Ya hemos dicho que la edad antigua empieza con la aparición de la escritura, pero bueno, es necesario que, y si lo que intentamos un poco es decir, miren, existe este tipo de arte que es distinto de este y las diferencias se pueden percibir así. Quizá uno de los momentos privilegiados y más claros, más importantes en eso es justamente la época prehistórica, la época anterior a la historia, el arte prehistórico, pues que por supuesto implica una imprecisión, como ya he dicho. Y ese arte prehistórico o esa gran época prehistórica, pues empieza pues desde que podamos decir existen seres homínidos, seres que van en el desarrollo evolutivo hacia la aparición del ser humano. Con frecuencia se piensa pues que eso debería restringirse más o menos hacia unos 2 millones de años, 3 millones de años, puede que un poquito menos o bastante menos, en realidad porque se introduce pues un elemento adicional, que es el elemento de decir que, bueno, el arte, cuando hablamos de arte prehistórico, el arte significa que se hacen cosas, que se hacen elementos que puedan tener una dimensión no estrictamente utilitaria, y eso no ocurre desde el principio, ¿no es cierto? Eso no ocurre hace 3 millones de años. Lucy, aquella figura, aquel ser femenino prehomínido de la región de Etiopía de hace unos 3.200.000 años, pues no producía todavía el tipo de cosas que nos vamos a encontrar después. Estamos hablando entonces de una época sumamente larga que a su vez podemos dividir de manera también genérica entre dos momentos, que es el paleolítico y el neolítico. Lítico, evidentemente, significa de piedra, y paleos es antiguo, paleolítico significa la época de la piedra antigua, la época de la piedra vieja, y neolítico la época de la piedra nueva. Y esa diferencia entre la piedra antigua y la piedra nueva, pues se da con mucha frecuencia o se plantea básicamente a partir de las herramientas en piedra que utilizan unos y otros. Cada vez el ser humano va o los prehomínidos, las especies Homo que nos vamos a encontrar antes de que aparezca el Homo sapiens y antes de que aparezca nuestra propia subespecie, que es el Homo sapiens sapiens, pues cada vez van a ser más pulidos. Al principio, en la época paleolítica, podemos decir que es la época de la piedra, de la piedra quebrada, por decirlo, digámoslo así, de la piedra que dándole golpes se parte y entonces aparecen se forman los cuchillos o se forman las herramientas con las cuales se caza a los animales, se les quita la piel, etcétera. Mientras que en el neolítico nos vamos a encontrar la piedra pulida, ya el hombre es capaz de pulir la piedra. ¿Desde cuándo empieza el paleolítico? Pues nos volvemos a meter pues en otro problema, digamos que con alguna frecuencia se ha dicho, pues consideremos esto a partir de un invento fundamental que es el desarrollo, que es la aparición del el uso del fuego, el control del fuego, que el ser humano sea capaz de controlar el fuego, de
de producirlo cuando lo necesite. Además, ya estamos hablando más o menos de hace 500.000 años. Hace más o menos 500.000 años el hombre empezó a manejar el fuego, una cosa de una trascendencia realmente extraordinaria. Piensen ustedes que los griegos pensaban que ese era básicamente el momento, mejor dicho, que la humanidad estaba vinculada esencialmente con el problema del control del fuego. Y los griegos lo planteaban de una manera mitológica con la historia de Prometeo, que les había entregado el fuego a los hombres. El fuego, antes de Prometeo, era propiedad de los dioses, y Prometeo se roba el fuego y se los entrega a los hombres, y a partir de eso los hombres pueden desarrollar la tecnología. Entonces digamos que el Paleolítico empezaría hace unos 500.000 años, por decirlo de alguna manera, y va a durar ¿hasta cuándo? 10.000 años antes de Cristo, 10.000, 8.000 años antes de Cristo, no en todas partes. El cambio se va a producir en el mismo momento. Existen en la actualidad hombres, todavía comunidades humanas que viven en el Paleolítico, que viven en las condiciones propias del Paleolítico. ¿Cuáles son esas condiciones del Paleolítico? Pues son básicamente para, de nuevo, llevar el asunto a unos términos absolutamente generales. El Paleolítico es una época en la cual el hombre básicamente es recolector, es decir, es la situación anterior a la agricultura y anterior a la ganadería, esa época en la cual el hombre está organizado en, digamos así, en pequeñas comunidades, en tribus, en grupos relativamente pequeños, que se desplazan por un territorio que conocen, evidentemente, son nómadas y van buscando alimentos, ¿no es cierto? Eso tiene consecuencias muy importantes y consecuencias muy interesantes. Los grupos son pequeños necesariamente. Hay que trabajar siempre. Hay que estar buscando permanentemente alimentos. No existen depósitos de alimentos, pues el hombre del Paleolítico no tiene nevera para conservar la carne de los mamuts que logra cazar, ni tiene otra manera pues de conservarla. Poco a poco seguramente va a ir aprendiendo que puede secar esa carne, por ejemplo, cosas por el estilo, y que le dura más y demás. Pero en general, digamos, la época del Paleolítico es una época de nomadismo. El hombre del Paleolítico es nómada. Y en ese contexto del Paleolítico nos vamos a encontrar ya, ¿desde cuándo? Pues otra vez, no sabemos muy bien. A veces se habla de hace 80.000 años, de 50.000 años, pero nos vamos a empezar a encontrar paulatinamente elementos que necesariamente vinculamos con eso que después nosotros vamos a llamar arte. Los hombres del Paleolítico producían arte. Pues déjenme decirlo de una manera un poco brutal, no producían arte, quiero decir, no tenían ese concepto de arte que nosotros podemos tener en la actualidad. El concepto de arte con el que nosotros funcionamos, que nosotros manejamos, es un concepto muy nuevo, es un concepto de finales del siglo XVIII, es un concepto que no tiene 250 años, es un concepto realmente muy reciente. Pero hacían cosas que nosotros vinculamos con esas manifestaciones artísticas. Miren ustedes, por ejemplo, esto es un hueso, es parte de una lanzadera, por eso el hueco, puede ser también un pendiente, y lo que es interesante, evidentemente, es que en ese hueso está tallada la figura de un ciervo. Esto puede tener unos 40.000 años, esto que estamos viendo puede tener unos 40.000 años, puede haber manifestaciones que son inclusive anteriores. De nuevo tenemos otra vez aquí el mismo tipo de elemento, que es una lanzadera, y de nuevo pues tenemos la talla de
de los animales en ese hueso, tallas de animales en ese hueso. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? No lo sabemos muy bien. La verdad es esa. La verdad es que cuando decía ahora que no tenemos escritura, la verdad es que lo que tenemos son este tipo de cosas, entonces lo que podemos hacer es interpretar, lanzar hipótesis sobre la finalidad de estas producciones. Se dice a veces, por ejemplo, que si estos son, digamos, lanzaderas para golpear un animal, para atontar un animal, por ejemplo, y poder cazarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que tenga la representación de ese animal, pues podría darle una fuerza especial, una carga especial al hombre que lo lanza contra el animal y favorecer la caza, o podría ser una manera de plantear que la fuerza de ese animal, de esos animales que, que, que comparten, digamos, el hábitat con esas comunidades humanas, pues la fuerza de esos animales también digamos, entra en esa comunidad humana. Esa comunidad humana participa de las virtudes, de la fuerza, del poder de esos seres humanos. Sabemos sí que, mejor dicho, todo esto es siempre relativo y está en constante cambio. Están en constante cambio esas fechas, evidentemente por los descubrimientos arqueológicos que se hacen, pero hay un elemento que es interesante señalar, y es que aproximadamente hace unos entre 80 y 100 mil años se empieza a sepultar a los muertos con unos ritos especiales. Se empieza, por ejemplo, se toman los huesos después de que el cuerpo se ha descompuesto, se toman los huesos y se pintan y se vuelven a enterrar, cosas por el estilo, que seguramente comienzan a hablarnos de que estas comunidades empiezan a pensar en unos niveles diferentes de realidad. ¿Qué son esos niveles de fuerzas, de poderes, de energías, no todavía realmente existe en ese momento, hasta donde creemos, no existen todavía la idea de divinidades, pero un poco en ese sentido de decir, no estamos solos, sino que este mundo en el que nos movemos buscando alimentos está lleno de otras fuerzas. Es también por eso, por lo que nos vamos a comenzar a encontrar cosas como estas figuritas, esta es una figurita francesa que se llama la Venus de Lausel. Lo que quiero señalar es que nos vamos a encontrar unas figuritas que a veces de manera muy abstracta, a veces de manera no tan abstracta, como en estos casos, pues hacen referencia a figuras femeninas. Estas figuritas han sido denominadas las Venus paleolíticas o las Venus del Paleolítico. Con frecuencia son figuras, insisto, figuras femeninas, desnudas, como ven ustedes aquí, muy gordas en muchos casos, con unos senos gigantescos, como ven ustedes aquí, con unas nalgas impresionantemente grandes, como ven ustedes en este caso, los muslos con un sexo absolutamente destacado. Quizá se cree, se piensa, de nuevo se interpreta que estas figuritas tal vez empiezan a funcionar como una especie de homenaje, si se quiere, a esa realidad que se va a considerar desde el principio como una realidad, o mejor dicho, que es la primera que se va a comenzar a considerar como una realidad superior, que es, nosotros estamos acostumbrados a decir la diosa madre tierra, que es, digamos, como esa gran divinidad que es el mundo en el cual nos encontramos, que nos alimenta, que nos protege, que nos cuida,
también que nos destruye a veces, todo ese tipo de cosas, esa especie de divinidad que es la Tierra. Entonces, con mucha frecuencia lo que nos encontramos son estas figuritas que son sepultadas, que son hechas y sepultadas, no a gran profundidad, sepultadas, por ejemplo, en un lugar donde esa comunidad prehistórica pues, ha encontrado muchos alimentos y entonces, pues, un poco, digamos, pretende que haciéndole ese homenaje a la tierra, pues entonces esos alimentos se mantengan. Hay otros inclusive más complejos que no sabemos muy bien que sea. Esta se llama la Dama de Brazenpoy, es una de las, quizá la más antigua representación detallada de un rostro humano. Esto es una cosa pues muy pequeña, esto mide 3 centímetros, 3.6 centímetros, 3 centímetros y medio de altura, es una cosa chiquitica en marfil y tiene probablemente unos 26.000 años, bueno, unos 28.000 años, unos 26.000 años antes de la era presente, antes de Cristo. No sabemos cosas así muy bien para qué eran. Y el problema, saben ustedes, se va a acrecentar cuando pasamos a otro tipo de asuntos, que es lo que me interesa más destacar en este contexto, y es que en esta edad antigua, en esta época prehistórica, no hemos llegado todavía a la edad antigua, en esta época prehistórica, pues nos vamos a encontrar pinturas en cuevas. Esto que ven ustedes aquí es una de las más famosas del mundo, que es la cueva de Lascaux en la Dordoña francesa. La cueva de Lascaux, que fue descubierta tal vez en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, pues, está cerrada, se visita una reproducción. Estas son unas figuras sumamente delicadas. Esto es pintado con tierras mezcladas con grasas animales o con carbones y cosas por el estilo, que se han conservado porque en algún momento siempre pasa lo mismo, en algún momento determinado, o muchas veces pasa lo mismo, no siempre, pero muchas veces pasa que estas cuevas se cerraron por un derrumbe o lo que sea, y entonces quedó una especie de microclima que las protegió. Es curiosa la manera como es curioso todo esto que nos vamos a encontrar aquí. Ven ustedes que hay que la representación de las figuras es muy realista. Uno podría empezar a decir, Dios mío, ¿y cuándo aprendieron? ¿Cómo de pronto apareció esto? Pues es parte, digamos, de los problemas con lo que nos encontramos. Seguramente sí, uno puede pensar que hay momentos privilegiados, pero hay asuntos que es interesante tener en cuenta, y para los que no tenemos explicaciones muy, muy definitivas, hay múltiples interpretaciones, pero bueno, insisto, no son definitivas, y vean ustedes, aquí tenemos pintura sobre pintura. Aquí tenemos este bisonte, este toro, mejor dicho, pero sobre ese toro tenemos pintado encima de ese toro, vean ustedes aquí, en esta parte tenemos pintado una especie de caballo o de caballito. Por aquí hay otro de esos caballitos. En las patas de este otro toro hay otros animales pintados, atrás hay otros, y esas cosas se van sobreponiendo. Bueno, y por supuesto, entre los dos está este caballo mucho mayor, ¿no es cierto? Esto no tiene perspectiva, digamos así. La perspectiva que nosotros vemos aquí, pues como que estos toros estuvieran más cerca de nosotros y estos ciervos más atrás, pues es digamos, es más un invento nuestro que deja de lado, pues,
es una palabra inexacta, de nuevo lo que voy a decir, pero incoherencias de esa perspectiva, porque ellos no estaban pensando en perspectiva, ¿no es cierto? Estaban pensando seguramente, estaban sintiendo, estaban actuando con base en lo que ocurría dentro de la cueva. Y lo que ocurría dentro de la cueva era fundamentalmente, o eran esencialmente, hasta donde creemos, eran, o posiblemente eran rituales que facilitaban la casa. En algunas oportunidades se piensa, esto sigue siendo Lascaux, en algunas oportunidades se piensa, mejor dicho, durante mucho tiempo se pensó que lo que se hacía era que se pintaban y luego se realizaba como una especie de danza ritual frente a estas escenas pintadas, porque se percibía o se creía que existía una identidad entre lo pintado y la realidad exterior. Entonces, si yo mato este ciervo que está en la pintura, pues en realidad el ciervo que está afuera ya se murió, ya lo maté. No falta sino que salga y digamos, ejecute de nuevo la misma acción y ya lo tengo, ya lo tengo listo. No sabemos, esa es una interpretación que fue dada durante mucho tiempo. Hay muchos, pues muchos prehistoriadores que piensan que eso no es así, que eso no es una explicación suficiente y que en realidad aquí había como una especie de mitología alrededor que se nos contaba alrededor de con estas pinturas. Pero es muy interesante ver cómo se acumulan las pinturas unas sobre otras, cómo son muy realistas, y eso es lo que me parece que es más importante que tengamos en cuenta ese sentido de realidad que hay aquí. Es una cosa realmente asombrosa. Miren ustedes, en algunos casos, había un anterior que no mencioné, pero en este caso esta vaca está como si fuera a caer en una trampa. No sabemos, pero bueno, no sabemos muchas cosas. Pero sí sabemos que hay un sentido, eh, un sentido que nosotros en la actualidad llamamos estético. Miren ustedes esto, estamos siempre en la cueva de Lascaux. Esto ha sido llamado con frecuencia el friso de los ciervos. El hecho es absolutamente claro. Tenemos una cantidad de ciervos en esta parte donde que nos da la sensación, sin uno necesariamente tener que inventar demasiado, nos da la sensación como que estuvieran atravesando un río, no sé, como que estuvieran nadando de un río, ¿no es cierto? Aquí lo tienen ustedes otra vez, pues son estos, en la parte de abajo están pues estos, la misma figura en esquema, y vean ustedes cómo funciona realmente de una manera muy fina. Y un último detalle, en Lascaux, en la cueva de Lascaux, hay un lugar en el fondo que se llama el Pozo de Lascaux, donde nos encontramos esta escena muy rara, una escena muy curiosa, porque tenemos un bisonte, un gran bisonte, que aparentemente tiene el vientre atravesado por una lanza, aparentemente tiene, digamos así, los intestinos que están saliendo por la herida, mientras que al frente, y eso nos resulta, digamos, muy realista, mientras que al frente tenemos esta figura humana absolutamente esquemática, una figura muy curiosa, con una cabeza muy rara que se parece a esta cabeza de este pájaro que tenemos aquí al lado, y además es una figura masculina itifálica. Itifálica significa que tiene el pene erecto. ¿Y por qué esto tan realista y esto tan abstracto? Ese es el tipo de preguntas que nos genera este tipo de arte. Rápidamente, para concluir esta parte del Paleolítico, movámonos un poco hacia España. Esto es la cueva de Altamira, cerca al pueblito de Santillana del Mar. Esta cueva pues tiene sobre todo una gran sala, que es la sala de los bisontes. De nuevo debo decir que esta
cueva pues se conservó así, cerrada, como digo, por un derrumbe. Claramente fue descubierta a finales del siglo XIX. Cuando la descubrieron, mucha gente creyó que esto no era antiguo, que esto había sido pintado por artistas, digamos así, próximos como a los impresionistas, una cosa así por el estilo. En la actualidad, para protegerlo, hay una copia, ¿no es cierto? Los turistas visitan una copia, una neogruta la llaman ellos, una neocueva, donde está reproducidos los bisontes, pero de nuevo las figuras, pero de nuevo fíjense ustedes el realismo, y aquí estamos hablando de una época pues que se extiende entre el año 33.000 antes de Cristo y el año 13.000 aproximadamente. A lo largo de esos 20.000 años se trabajó en este asunto. ¿Desde cuándo hay figuras paleolíticas? Pues hace unos días posiblemente vieron ustedes que salió la noticia de que se encontró en Indonesia una figura de un cerdo pintado que tiene 48.000 años, me parece. Esa es la más antigua que se ha encontrado hasta el presente. Pero déjenme decir que nuestras pinturas de Chiribiquete pues pueden tener 20.000 años, y en ese caso pues son tan antiguas y en algunos casos más antiguas que estas que estamos viendo aquí. Bueno, rápidamente terminemos esta parte del neolítico, del paleolítico. Todo esto es Altamira, todo esto es la cueva de Altamira, con de nuevo lo mismo que nos encontrábamos con aquella figura itifálica que veíamos allá. Aquí nos encontramos unas figuras extrañas también en Altamira, esto que no sabemos qué es, esto que parece una máscara, y entonces siempre la pregunta puede ser esa: ¿por qué los seres humanos tan esquemáticos y por qué los animales tan naturalistas? Terminemos esta parte señalando que también nos vamos a encontrar cosas como esto. Esto es argentino, muy frecuente en el Paleolítico esta presencia de manos, y las manos pueden realizarse de dos formas distintas, que están todas realizadas con una misma forma, que es básicamente poniendo la mano y soplando la pintura alrededor de la mano. Pero algunas, yo creo que por ejemplo esta que está aquí más en oscuro, y puede que alguna de estas son realmente untando la mano y poniéndola sobre la pared. Esa presencia, digamos, de yo estoy aquí, esto es mío, o esto es nuestro, esto es de esta comunidad, etcétera, o yo me pego a esta roca de fuerza, a esta roca de poder, no sabemos, pero es muy importante este asunto. Rápidamente, para concluir esta parte de la prehistoria, y luego de esto hacemos el breve descanso, nos vamos a encontrar el neolítico. En el paleolítico los seres humanos son nómadas, en el neolítico los seres humanos son sedentarios. Quiero decir, ya han descubierto la agricultura, ya han desarrollado la agricultura, ya han desarrollado la ganadería, viven en pequeñas comunidades, viven en pequeños pueblos, y ahí empieza una cosa distinta, ¿no es cierto? Ya están asentados, no son nómadas, son sedentarios, están asentados en pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades, se piensa que podían ser comunidades de máximo unas 80 personas, una cosa así por el estilo, pero en esas pequeñas comunidades aparecen cosas interesantísimas. Se desarrollan los tejidos, se desarrollan los telares, se desarrollan la cestería, los cestos, y se desarrolla la cerámica, se descubre la cerámica, seguramente de manera accidental, y lo que nos vamos a encontrar pues es una cantidad enorme de cerámica en esta época. Quizá lo más característico del neolítico es el uso de la cerámica, o es la aparición de la cerámica, que sirve para guardar los productos que se cultivan, porque aquí nos decía ahora, pues no se puede guardar la carne del mamut que se mató, pero cuando se siembra trigo, pues hay que conservar el grano, porque no se lo pueden comer todo de un día para otro, y porque no se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de conservarlo, y entonces
las vasijas van a empezar a tener una función muy importante en ese asunto. Decoradas o incisas, como ven ustedes en este caso, lo que nos vamos a encontrar en todo este contexto básicamente es una presencia muy importante de elementos abstractos. Aquí la cerámica básicamente funciona por de esa manera, con esa abstracción. Y elementos abstractos de alguna manera son también estos. Miren ustedes, estas figuritas son encontradas, se me olvidó dónde son encontradas, creo que es en una localidad turca, me parece. Son encontradas, pero en realidad son esas figuritas que se llaman figuritas de guitarra, pero son figuras humanas, digamos, son esquemas de figuras humanas que se ponen en las tumbas, tumbas que cada vez van a empezar a tener más importancia. Las representaciones son ahora muy esquemáticas, muy abstractas. Si quieren ustedes, escenas en las cuales cada vez, sobre todo las figuras humanas muy abstractas, escenas en las cuales cada vez más aparecen pues nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo, cacería en aquel caso, pero en este caso evidentemente lo que nos vamos a encontrar pues es una relación diferente con estos animales, ¿no es cierto? Con estos rebaños de ganado. Empieza a haber algo como que es más histórico, si quieren ustedes, que es más que hay un relato más claro de lo que ocurre. No necesariamente esto está en este excelente estado de conservación, es un poco la manera de señalar eso, pues un poco de revitalizar los colores para que veamos claramente la escena en la cual nos movemos. Son muy importantes, sobre todo en este contexto, escenas en el desierto del Sahara, o en la región del desierto del Sahara, cuando esto no era desierto, donde tenemos, esto es en unas pinturas en Argelia, donde tenemos pues no solamente los animales y demás, sino que tenemos también como la impresión como de seres humanos nadando, como pueden tener ustedes un poco en este caso y en otros. Es muy importante en cualquier caso que veamos que esto se desarrolla de una manera que, digamos así, entre comillas, es desordenada. Bueno, vamos a pasar enseguida al arte de los imperios agrarios, donde vamos a hablar brevemente de Egipto y de Mesopotamia, pero entonces creería, Sandra, si estás de acuerdo, que en este momento hacemos pues nuestro breve descanso, unos 7, 8 minuticos. A entrar ahora sí realmente en eso que llamamos la edad antigua. ¿Qué decíamos? Corresponde o arranca con el desarrollo de la escritura, con la invención de la escritura. La invención de la escritura va a implicar, entre otras cosas, una organización del Estado que supera esas pequeñas aldeas de pocos habitantes de la época del Neolítico, y nos vamos a encontrar imperios, los imperios agrarios, ¿no es cierto? Estados cada vez más grandes. Piensen ustedes en Egipto o en Mesopotamia. Y cuando damos ese paso, acuérdense lo que estábamos viendo hace un momento, a ver si esto echa para atrás, lo que estábamos viendo hace un momento. Esto que estábamos viendo, este tipo de cosas que estábamos viendo, decíamos que es más desordenado, ese desordenado entre comillas, con elementos sobrepuestos y demás. Miren ustedes lo que nos vamos a encontrar, esto lo conocen muchos de ustedes, esto es una de las primeras manifestaciones del arte egipcio, la llamada paleta de Narmer, donde las cosas están organizadas, las cosas están ordenadas. En este caso, pues una serie en franjas, digamos así, en unas franjas donde los personajes se ubican. Aquí hay un personaje más grande con otros personajes más chiquitos. Esto es otro problema distinto, pero están ordenados. No siempre fue así. Miren ustedes, por ejemplo, esto que es
otra paleta parecida donde están todos estos animales un poco, digamos, revueltos. Esto es un poco más antiguo. Lo que nos vamos a encontrar en la época de los imperios agrarios es que todo se va ordenando, se inventa, se ha dicho, los historiadores del arte dicen que en estos imperios se inventa el marco, el encuadre del cuadro, perdonen la redundancia, el marco del cuadro. Resulta claro que es una escena que se recoge dentro de un espacio determinado que es el espacio, digamos, en el que se pinta o en el que se trabaja. Todos estos son elementos egipcios. Yo creo que hay una serie de características que nos permite distinguir muy bien lo egipcio de todo lo demás y que posiblemente pues están dadas, sobre todo quiero decir en elementos de pintura, están dadas, por ejemplo, de manera clara, se pueden percibir de manera clara en un papiro. Esto es un papiro que representa el juicio, aquí está el difunto, el muerto que es llevado por el dios Anubis ante ante los dioses. Aquí le están pesando el corazón, aquí tenemos al dios Horus que presenta este mismo personaje, lo presenta ante el dios del mundo subterráneo, del mundo de los occidentales, como se llama, que es Osiris. Lo que quiero destacar es la manera como se representan las figuras en esto que llamamos, en Egipto se llama la ley, pues con respecto al arte egipcio, se llama la ley de la frontalidad, que es la ley de la frontalidad, que consiste básicamente en que las figuras se ven parcialmente de frente, el tronco está de frente, por ejemplo, pero la cabeza está de perfil, el tronco está de frente, la cabeza de perfil, las caderas y las piernas están de perfil, pero si lo pudiéramos ver en detalle, veríamos que el ojo, por ejemplo, está de frente. Ese juego entre el perfil y el frente, pues va a dar una característica especial, que es una característica muy, digamos así, muy abstracta de la figura, muy completa. Están todos los elementos de la figura humana, pero no es como vemos a las personas, digamos, se nos dan todos los datos de la persona, pero están compuestas de una manera diferente. La arquitectura, pues la arquitectura es una arquitectura que va a funcionar básicamente en estos imperios agrarios. Va a tener una importancia muy grande la masa de la arquitectura. Se inventa la arquitectura en piedra, por supuesto, la inventan los egipcios, porque es lo que tienen, ¿no es cierto? Mientras que veremos enseguida, los mesopotámicos hacen otra cosa y explicaré ahí por qué pueden hacer otra cosa. Aquí se trabaja básicamente con piedra y con adobe, es decir, con el barro secado, simplemente secado al sol. El limo del río revuelto con paja que se seca al sol, y entonces se hacen esos adobes con los que se construyen las casas, pero vamos a encontrar que gran parte de la arquitectura privilegia el uso de la piedra. Insisto, pues hay muchas canteras, hay mucha piedra que se puede utilizar en este sentido. Uno tendría que decir que en Egipto, en concreto, en estos imperios, se va a predominar mucho, decía hace un momento, la masa de la arquitectura. A diferencia de lo que nos vamos a encontrar más adelante, digamos, hay una presencia de la piedra o de la materia o del ladrillo, pues en el caso, en otros contextos, donde lo que va a predominar, digamos, es esa masa. El arte, las manifestaciones como la escultura, por ejemplo, en el contexto egipcio van a ser bastante estáticas,
como pueden ver ustedes en este caso. Esto es muy antiguo, esto es del año 2500 antes de Cristo, corresponde al faraón que construye esta pirámide, que es la más pequeña de las tres grandes pirámides, la pirámide de Miserino. De hecho, esta escultura y otra serie de esculturas así parecidas fueron encontradas enterradas cerca de esa pirámide. Lo que quiero destacar es el hecho de que se impone fundamentalmente, a pesar de la perfección, mejor dicho, se impone una extraordinaria perfección, pero esa perfección también está vinculada con lo que ya había dicho hace un momento, con un rigor que tiene que ver con las estructuras, con las formas de composición y etcétera. No interesa tanto la exactitud de la apariencia de las cosas. Simplemente miren esta escultura, es espectacularmente hermosa, evidentemente. Las figuras son preciosas, la anatomía de las tres figuras es extraordinariamente bien lograda. Pero miren ustedes esta mano que corresponde a esta diosa, es el faraón Miserino entre dos diosas. Esta mano corresponde a esta diosa. Pues no hay manera de que uno pueda imaginarse ese brazo que llega hasta por allá, y menos el brazo de esta diosa que llega y lo toma por el otro brazo, ¿no es cierto? Las diosas lo están, digamos, abrazando por la espalda al faraón. Pero no importa, está dada la idea. Así es como vemos las cosas en la realidad. Eso ni siquiera se lo pensaba, se lo planteaba un egipcio. Es orden, es equilibrio, lo que nos encontramos, es rigor, es estructura. Y eso mismo nos vamos a encontrar, por ejemplo, en todas las culturas del ámbito de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en la actual zona de Irak. Pues entonces ahí también nos vamos a encontrar que se logra, se llega, se desarrolla esas formas esas formas de equilibrio de estructura, de orden, de marco que veíamos anteriormente. Y en esos casos me parece que lo mismo que en el caso egipcio, esto es una cosa distinta, pero lo mismo que en el caso egipcio, pues lo que nos vamos a encontrar es el hecho de que las cosas se representan no por la exactitud de la representación, sino por la idea que se comunica. Esto es una escena que veremos un poco más adelante, algunas otras escenas que corresponden al reino de Asurbanipal, épocas un poquito más tardías. Esto está en el palacio de Nimrud, y es muy interesante. Un carro de guerra, ya aquí se utiliza la rueda, se conoce la rueda. Un carro de guerra que es como una especie de carro armado con el que atacan las murallas, y vean cómo van destrozando la muralla. Pero evidentemente uno podría decir, pero es que estos personajes no caben dentro de la muralla, ¿no es cierto? De la misma manera que este otro personaje, que estos son los que están atacando, pues tampoco cabe. No importa si caben en la apariencia o no. Lo que importa es básicamente la idea. Aquí se va a utilizar sobre todo el adobe. Esto es el desarrollo de una de esas, digamos, tipos de pirámides. No es una manera exacta, son los llamados zigurats. No es correcto decir que esto es una pirámide, son los llamados zigurats. Esto en realidad es la base, una base altísima para construir un templo. En la parte superior se parece más a las pirámides mayas, por ejemplo, a la idea de las pirámides mayas que a las pirámides egipcias. Y esto se realiza en ladrillo, y se realiza en ladrillo porque ellos pueden quemar ladrillo. Ellos tienen con qué, ellos tienen madera para quemar ladrillo.
cosa que no tenían los egipcios. Pero bueno, lo interesante es decir que estos son grandes conjuntos de unas bases sumamente altas donde de todas maneras lo que va a seguir predominando es esa idea de la masa, esa idea del volumen en la arquitectura. Algunos ejemplos de esculturas, un par de ejemplos de esculturas de época mesopotámica. Miren ustedes que un poco insisto en lo que he dicho, no se trata de decir que este señor era así, ¿no es cierto? Que este señor tenía una cabeza gigantesca y un tronco chiquitico. No es una representación realista como nosotros entendemos el realismo después. Esto sí es realista, pero un realismo que es mental, que es conceptual, digamos, que es teórico, por decirlo de alguna manera, lo mismo, por ejemplo, que en un caso como este. Eso no significa que no haya una observación muy exacta de la realidad, que no haya una mirada muy cuidadosa. De nuevo estamos en aquel palacio de Nimrud que veíamos antes. Eso es en Nínive, en la ciudad de Nínive. Esto es del año 860 antes de Cristo aproximadamente. Pero realmente es maravilloso en este caso la sensibilidad con la cual se tratan las figuras sin que eso necesariamente corresponda a una precisión, digamos, fotográfica en la representación. Las cosas se representan como se sabe que se deben representar, y uno podría, insisto, decir en cualquier caso, pues cómo caben estos caballos unos detrás de otros, ¿no es cierto? Esto aquí no hay perspectiva, no interesa, no les interesa, no les llama en absoluto la atención ese tipo de problemas, ni uno podría pretender que con este rey que está matando este león, pues lo haga desde una absoluta, desde una situación de absoluto estatismo, sin prácticamente ningún tipo de movimiento, ni él ni de su acompañante, ¿no es cierto? Es como que no estuviera pasando nada, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es espantoso, lo que está pasando es realmente tremendo, pero aquí no hay ese tipo de interés por el movimiento, por la emoción, por ese tipo de cosas. Casi que eso se lo tiene que dar el observador cuando se aproxima a la figura. Luego, de todas maneras, nos vamos a encontrar también muchas figuras míticas, pues como en este caso, y siempre, en cualquier caso, pues lo que ya he dicho, pues en buena medida lo que nos vamos a encontrar es básicamente esas especies de esculturas de bloques como las que hemos venido viendo. Yo calificaría o diría que cuando uno se enfrenta a ciertas formas de arte y uno dice, caray, esto corresponderá a ese momento de esos que llamamos los grandes imperios agrarios, los grandes imperios de la antigüedad, donde también pueden funcionar, por ejemplo, hasta cierto sentido, por ejemplo, China, pero también Persia, algunos elementos antiguos de India y demás, pues en general nos vamos a encontrar esa especie de deleite con los esquemas, con las estructuras geométricas, con el rigor en la composición y demás. Vamos a dar un salto digamos, como a la tercera parte de lo que queremos mencionar el día de hoy, que es el arte griego. Y este arte griego me parece que por una parte, lo podemos distinguir de lo que acabamos de ver, de
de los egipcios y de los mesopotámicos, pero también lo vamos a ver distinto a continuación del arte romano. El arte griego durante mucho tiempo se pensó, se entendió como si fuera bajado del cielo, como si fuera, digamos, producto de una inspiración trascendental. De pronto los griegos empezaron a hacer un arte absolutamente extraordinario, maravilloso. Hoy sabemos que eso no es verdad, que eso no existe, eso no se da de esa manera. Y los griegos, pues, en realidad, pues estuvieron muy cerca de Egipto, conocieron el mundo de los egipcios y realizaron obras que de alguna manera también se parecían o partían de las consideraciones de lo que ellos habían visto en Egipto. Egipto seguramente les llevaba muchos milenios de ventaja porque piensen ustedes que Grecia pues empieza a eso que llamamos el mundo griego, el arte griego, empieza más o menos, digamos, en términos redondos alrededor del año 1000 antes de Cristo, y la escultura de Micerino con las dos diosas que veíamos hace un rato, pues decíamos es del 2500, 1500 años antes de que los griegos, digamos, hagan su aparición. Y para que exista una escultura como esta, después del año 1000 todavía falta mucho tiempo. Esto estamos hablando por ahí del año 700 antes de Cristo, es decir, hay casi 2000 años de diferencia entre Micerino y esto, y este tipo de cosas. Los griegos conocen Egipto, los griegos van a Egipto y aprovechan mucho del arte egipcio, y lo que nos vamos a encontrar al principio fundamentalmente es, digamos, como una especie de traducción a lo griego de esas ideas egipcias. El arte griego, déjenme decir, lo debo señalar de una manera muy rápida y genérica, lo podemos contemplar dividido, digo, más o menos a partir del año 1000, y va a llegar, digamos, grosso modo, hasta la época de Cristo, digamos que sea ese primer milenio antes de Cristo, y ese largo milenio pues se va a dividir en 4 partes. Una primera parte que se llama la época geométrica, de la cual yo no voy a mostrar ningún ejemplo, luego que sería más o menos del año 1000 al 700, del año 1000 al año 700 antes de Cristo. Luego la época que llamamos arcaica, del 700 al 500, la época que llamamos clásica, del 500 al 300 antes de Cristo, y la época que llamamos helenística, del 300 a la época de Cristo, más o menos. Eso no son fechas precisas tampoco en ningún caso. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que le permite a uno, cuando ve una serie de obras de arte griego, decir, es que esto es griego, esto no es egipcio, esto es griego? Lo que le permite a uno percibir que eso es arte griego es que lo que nos vamos a encontrar es que frente a cosas que nos parecían como de los imperios agrarios, esto no es egipcio, esto no es mesopotámico, esto es griego, que frente a este tipo de cosas más cercanas a esos imperios, a esos grandes imperios agrarios, lo que nos vamos a encontrar es que paulatinamente vamos hacia esto. ¿Qué es esto? Lo que nos vamos a encontrar es que paulatinamente nos aproximamos hacia una representación lo más exacta posible de las apariencias de las cosas. Los griegos, básicamente a lo largo después del año 700, pero sobre todo después del año 600 antes de Cristo, empiezan a desarrollar la idea de que el arte debe reproducir las apariencias de la realidad. Es decir, no se trata simplemente de crear un bloque de piedra como esto que nos dé la idea de una figura, en este caso de una figura femenina, sino que estamos frente a una figura concreta, frente a un ser humano concreto, y eso implica que lo que nos vamos a encontrar pues es un estudio de la anatomía, un estudio de los músculos, de la modulación de la figura, de la manera como la figura se comporta,
mejor dicho, de la manera como se mueve el cuerpo humano en la realidad. Nosotros no nos mantenemos con los brazos pegados al cuerpo, pensando que si los movemos se nos van a quebrar. Los escultores tenían las esculturas tenían los brazos pegados al cuerpo porque el escultor temía que se quebraran y evidentemente se quebraban, ¿no es cierto? Pues aquí es claro, esto pertenece a al frontón del templo de Zeus en el santuario de Olimpia. En este caso la figura fundamental es el dios Apolo, este es Apolo, pero bueno, evidentemente se quebró, ¿no es cierto? Pues con el transcurso de la historia, el brazo se quebró, la cabeza se quebró y demás, pero las figuras se hacen para ser como son las figuras en la realidad. Hay una búsqueda de naturalismo, de realismo, primero si quieren ustedes, en las figuras de que cada vez parezcan más próximas a la realidad. O si no, miren ustedes esto, que es una bellísima escultura del santuario de Delos, el llamado Auriga de Delfos, perdón, el Auriga de Delfos, una bellísima figura donde, por supuesto, no estamos simplemente frente a un esquema de la realidad, estamos frente a un ser concreto. Este es uno fácilmente, uno percibe que este es un muchacho muy bello, o bueno, digamos que lo que el artista ha hecho es inspirarse en los muchachos que ve, en las personas que ve para hacer su obra. No me detengo en esa historia de si es uno o son varios, porque siempre los artistas a lo largo de los siglos jugaron un poco con esa idea. El artista imita una figura bella, imita, por ejemplo, a la más bella de las mujeres de una ciudad para hacer, es una historia concreta de un pintor, Apeles, para hacer una pintura de Afrodita, de Venus, o se inspira en las partes más bellas de las mujeres más bellas y hace como una especie de síntesis. No nos interesa ese asunto. Lo que nos interesa decir es que esto es un personaje concreto, esto es un ser concreto, es un muchacho concreto y esto es un hombre concreto, donde este es el llamado Poseidón de Artemisón, e insisto, donde el artista ha trabajado la anatomía, la musculatura, la manera como se articulan las distintas partes del cuerpo y demás, o estos que son los llamados bronces que se encuentran en la ciudad de Reggio di Calabria, al sur de Italia, que me sirven para señalar, aquí estamos ya en la época clásica, que me sirven para señalar el hecho de que no deja de ser curioso, aquí se puede percibir muy bien, para los artistas griegos la manera como las piernas se unían al tronco eran realmente problemática, era cómo se hace eso, y entonces se va a insistir, se va a crear toda esta especie de músculo del bajo vientre que refuerza pues eso que permite como que las piernas encajen allí. Los griegos cada vez van a ir más hacia esta historia que digo, el ser humano se mueve, esto es, no tengo que decirlo, pues es el discóbolo de Mirón, entonces aparece todo ese tipo de movilidad y demás, o nos vamos a encontrar, por ejemplo, esto es el llamado canon de Policleto, del escultor Policleto, estamos hablando del año, no sé, 480 antes de Cristo, alguna cosa así por el estilo, 450, que se consideró una copia romana, tardía, pero se consideró que esta figura era un joven que llevaba una lanza, en la mano izquierda lo que lleva es una lanza que no se conserva, una lanza que no se conservaba pues en esta reproducción, pero lo que es interesante es que los griegos llegan a desarrollar la idea de la perfección, ¿no es cierto? Esto es
canon, el modelo de belleza. De hecho, esta figura lo llamamos con frecuencia el canon de Policleto. Esta escultura del Doríforo es el canon de Policleto, es el esquema de belleza, que es el esquema de las proporciones, del equilibrio, pero al mismo tiempo de la atención a la anatomía, la atención a la figura. Miren esto, de nuevo, el Policleto, una figura que se llama el diadúmeno. El diadúmeno es el atleta que se está amarrando una cinta para sostenerse el cabello cuando va a competir, pero bueno, no tengo que hablar de la perfección anatómica de esta figura, lo lejos que estamos del mundo egipcio, por ejemplo. Estamos realmente en un asunto que no es de los dioses, sino que es de los hombres, ¿no es cierto? Que es el mundo de los hombres. Vean aquí en estas figuras, en esta especie de collage, donde nos encontramos, pues, hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla cada vez más la idea de una escultura que representa la realidad concreta. Eso es lo que nos vamos a encontrar en Grecia, en el caso concreto pues, de la escultura en esa época clásica. Pero déjenme decir que vamos a encontrarnos también un asunto que creo que es interesante. Ahora, enseguida, pues cuando hablemos de Roma, a continuación, pues vamos a decir en qué se diferencia de esto, ¿no es cierto? Casi que a veces creo que a uno puede decir, y si yo estoy frente a una escultura griega y frente a una escultura romana, ¿cómo sé que esta es griega y cómo sé que esta es romana? En parte, por lo menos de alguna manera, se puede saber en cierto sentido. ¿Cómo sé si esto es un templo griego o un templo romano? Bueno, esto es un templo griego, enseguida veremos los romanos. El templo griego se va a caracterizar básicamente por este tipo de construcción a partir de columnas que pueden ser monolíticas, como en este caso. Aquí estamos hablando de un templo en el sur de Italia, en Agrigento, en la ciudad de Agrigento, en un estilo, digamos así, que es el estilo que se llama dórico. Pero lo que quiero destacar sobre todo, para diferenciarlo de la escultura de la arquitectura romana, es que esto es una arquitectura que se basa en columnas y en vigas, en columnas y en vigas. En la arquitectura romana vamos a decir que la arquitectura romana se basa en arcos. Utiliza columnas, pero sobre las columnas pone arcos, ¿no es cierto? Aquí sobre las columnas encontramos siempre vigas. Si usted encuentra un templo antiguo, un templo de estos pues de la antigüedad clásica, que no sabe si es griego y romano, pero que tiene arcos, es romano, ¿no es cierto? Si no tiene arcos, pues tiene que tal vez mirar un poquito más, pero en principio si tiene arcos es romano. Eso es lo que nos encontramos aquí, pero es también lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en esta reproducción de la Acrópolis. Ven ustedes, de la Acrópolis de Atenas, todas estas son construcciones con columnas y vigas, ¿no es cierto? Columnas y vigas es el elemento fundamental. Yo no puedo detenerme en este momento, pues digamos, en señalar todos los elementos, pero básicamente, pues lo que nos encontramos aquí son los distintos elementos que conforman un templo griego, cuyo modelo por excelencia seguramente es este, que es el Partenón, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes las columnas que sostienen vigas, y esas vigas sirven para sostener el techo, y lo que nos vamos a encontrar son unos elementos decorativos que van a ser relieves en la parte encima de las vigas, o digamos como en esta parte que es, digamos, como una segunda etapa de vigas, pero siempre son estos elementos, digamos, tan simples. Esto es piedra, y entonces la distancia entre columna y columna, pues, depende digamos, de la resistencia de la piedra. Una viga de piedra como estas, si es muy larga y se pone entre columnas muy amplias, pues entonces tiende a fracturarse por la mitad, ¿no es cierto? Por su propio peso.
Entonces esto hace que la arquitectura griega sea un poquito más cerrada siempre. Esto es una reproducción del Partenón que hay en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, pero lo traigo a cuento simplemente para reforzar esos elementos que estoy diciendo. Columnas con vigas y elementos decorativos, básicamente en las partes que corresponden al techo. Esto es como si fueran las vigas transversales, cuando eran de madera, evidentemente, y aquí trasladadas a piedra. Estos son columnas dóricas, que llamamos dóricas, y bueno, y estos son elementos de esa decoración que estoy diciendo, del Partenón. Cada vez nos vamos a encontrar una mayor flexibilidad, una mayor armonía, una mayor, esa representación de las cosas como realmente nos aparecen. Fíjense que esto es muy distinto. Piensen en la cacería del león que veíamos hace un momento en Nínive, y verán que esto es completamente distinto, ¿no es cierto? Aquí estos caballos efectivamente se mueven, estos caballos tienen una vida que es clarísima, y estas figuras también están en movimiento, también están en relación unas con otras. Si no, miren ustedes esta figura que es una diosa con alas, una Nike, o Nike, digamos. Nike es el nombre en inglés y por eso los tenis son, o la ropa deportiva es Nike, pero eso hace referencia a la diosa Nike, la diosa de la victoria. Miren ustedes, esto es la anatomía que hay bajo este vestido, la manera como se pliega el vestido sobre las piernas de la diosa, sobre los senos, sobre el vientre de la diosa, es absolutamente extraordinario. Lo mismo una figura como esta, que es el Hermes de Praxiteles, que se encuentra en Olimpia. Pues es evidente que estamos llegando, digamos, como a unos cúlmenes en el desarrollo de la perfección de la escultura. Las columnas no van a ser siempre iguales. Teníamos allá las dóricas, estas son distintas, estas son jónicas, columnas jónicas. Esto sigue siendo en la Acrópolis de Atenas. Las columnas jónicas tienen esta forma diferente, y estas son columnas corintias. Esto es siempre en Atenas, el templo de Zeus olímpico, y esas columnas corintias, miren ustedes, son completamente distintas a las anteriores, mucho más elaboradas, mucho más decoradas, etc. Estamos en la época clásica griega, pero una de las cosas que ocurre para complicarnos la vida, pero también para hacernos la más feliz, una de las cosas que ocurre con los griegos que nos hacen más felices es que los griegos no son como los egipcios, que son tan uniformes a lo largo de toda su vida, sino que hay mucha variedad, como ven ustedes. Y cuando nos encontramos Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno conquista Oriente y empiezan a llegar influencias orientales, pues ahí sí que cambian las cosas, y cada vez nos vamos a mover hacia una realidad más natural, más concreta. Esto sigue siendo una representación de un dios, es el dios Ares, pero cada vez, ¿se acuerdan que decía hace un rato que el auriga de Delfos era un muchacho concreto? Cada vez nos vamos a encontrar eso más. Miren ustedes, esto es una cosa rarísima. Esto, quiero decir, no lo habíamos encontrado antes. Esto es un viejo, esto es un personaje anciano. No es ya la perfección total, ni mucho menos. También inclusive las figuras se vuelven mucho más enredadas, mucho más complicadas. Estos luchadores que se encuentran en el museo de Florencia, pues entonces es un poco eso. Las figuras hasta ahora habían sido frontales. Siempre estaba pues el atleta o la muchacha o el dios o la diosa que nos miraba de frente. Aquí estos luchadores están enredados los dos cuerpos de una manera pues absolutamente maravillosa, ¿no es cierto? Cada vez nos movemos más
en esa dirección que nos encontrábamos antes, donde ningún tema es menospreciado, ¿no es cierto? La ancianidad, el dolor, inclusive pues casi que llevar pues digamos hasta los extremos esa observación del dolor humano, de la edad y demás, o de la concupiscencia, casi que de la impudicia. Este es el llamado Fauno Barberini, que se encuentra en Múnich, en la Gliptoteca de Múnich, y es una figura casi pornográfica, podría uno decir. Sé que no lo es, en el sentido pues que le damos actualmente a la palabra, pero digo casi pornográfica en su materialidad, en su carnalidad. Aquí el artista se ha complacido evidentemente en el cuerpo representado. O un niño, no nos los habíamos encontrado antes, y eso no es casual, porque los niños son imperfectos. Digamos, pongan eso entre comillas. En Occidente, la racionalidad occidental siempre lo ha visto así. Todavía no hace mucho se decía que se sigue diciendo que los niños llega un momento en el que llegan al uso de razón, y cuando el hombre se caracteriza por la razón, es decir, llega un momento en el que dejan de ser niños y se convierten es como si los niños fueran como imperfectos, de todas maneras, pues para que no nos metamos en problemas aquí éticos y cosas por el estilo. Bueno, o miren ustedes escenas casi brutales. Esto es un conjunto que estaba en la ciudad de Pérgamo. Los Gálatas, una tribu, se está suicidando después de haber matado a su mujer. Se está suicidando, se está clavando la espada sobre la clavícula para matarse. Escenas absolutamente dramáticas, o si quieren ustedes, esta escena de este luchador, que mírenlo ustedes, el luchador está vuelto miseria, ¿no es cierto? Pues luchan, como se sabe, luchan con estas plaquetas metálicas en las manos, entonces se vuelve nada, ¿no es cierto? Se hacen las heridas más impresionantes, se revientan, se quiebran la nariz, como ven ustedes, todo ese tipo de cosas, y el arte nos da cuenta de eso. Esto es muy distinto de los ideales clásicos que veíamos al principio. El arte se complica también, vean las cosas tan difíciles, el llamado toro farnesio. Esta es la escultura más grande que nos ha llegado de la antigüedad, más complicada, más pesada, pero sin necesidad de llegar a esos extremos, digamos así. Miren las perfecciones, las minuciosidades a las cuales llegamos. Pintura o escultura, escultura, con mucha frecuencia, casi siempre, si usted ve pintura, casi siempre, pero es mejor no meter la pata, casi siempre podrá decir que no es griega. La pintura griega la hemos perdido casi toda, casi no queda nada. Esto es pintura griega de la época de Alejandro Magno, pero es muy escaso lo que queda. En la mayor parte de los casos, cuando vemos grandes elementos de pintura, muchos elementos de pintura, tienen que ver con Roma. En Roma hay muchos elementos de pintura desde la época de los etruscos. Esto es pintura etrusca, que son los antecedentes de los romanos, que son estos personajes. Pero bueno, vamos a hablar sobre Roma. Miren ustedes, esto es en la vía Apia, cerca de Roma, lo que decía ahora, cuando usted se encuentra estas estructuras con arcos, bien puede estar casi seguro de que esto es romano. Pues quiero decir, si se lo encuentra pues en el ámbito digamos del Mediterráneo, cosas así por el estilo,
porque el arco es, posiblemente los romanos lo trajeron de Oriente, se había desarrollado primero en Oriente. Los egipcios no utilizan el arco, los griegos no utilizan el arco, los mesopotámicos sí utilizaban arcos, y es posiblemente de allá de donde lo traen los romanos, pero eso va a tener unas consecuencias realmente enormes en el mundo romano. Y hay un elemento adicional que creo que es siempre conveniente tener en cuenta en Roma, y es que Roma desarrolla, el arte romano desarrolla grandes proyectos urbanísticos, grandes ciudades. Esto es una maqueta famosa que existe en Roma, sobre la Roma en la época de Constantino, pero la traigo a cuento básicamente para decir que era así, ¿no es cierto? Que Roma era una gran ciudad llena de monumentos, llena con una estructura urbanística sumamente compleja, que nos queda, que podemos encontrar, por ejemplo, en ciudades como Pompeya. Esto es Pompeya. No vamos a encontrarnos cosas como esta, por ejemplo, en Grecia, en las ciudades griegas. En las ciudades griegas nos vamos a encontrar pues unos templos, pero esto que son vías para los carruajes, vías que son pavimentadas pues con lajas de piedra, miren, con cosas curiosísimas. Esto es Pompeya, digo, con estas piedras que están puestas para que cuando llueva uno pueda atravesar la calle sin mojarse, porque además debajo de las aceras hay alcantarillados, agua, por supuesto, fuentes de agua en las calles y demás. Esta perfección urbanística es propia del mundo romano. Y Roma va a tener pues unas manifestaciones muy importantes, muchas cosas que en el mundo griego no existen. Los arcos triunfales, por ejemplo, como o este que es el arco de Tito, estamos hablando en Roma, son arquitecturas que son típicas de Roma. Si uno se encuentra arcos triunfales, seguramente estamos hablando de arte romano. Pues, mejor dicho, lo más seguro es que estamos hablando de arte romano, no de arte griego, sin contar, por supuesto, que aquí estamos hablando de arcos, ¿no es cierto?, que es el elemento que he señalado anteriormente. Puede haber confusión en cosas. Esto es un templo circular, también los griegos utilizaban templos circulares, los romanos imitaron muchas cosas de los griegos, pero las grandes obras son fácilmente distinguibles. El Coliseo, evidentemente con su estructura en arcos, va a ser absolutamente reconocible como un elemento romano, y junto a ese gran monumento pues está este otro gran arco, el más grande, el Arco del Triunfo de Constantino. Y de nuevo, pues digo, no tenemos el Arco del Triunfo de Pericles. Eso no existía. Los griegos no consideraban, nadie en Grecia hubiera aspirado a que le hicieran un arco del triunfo, ¿no es cierto? Los emperadores romanos sí se los hacían construir. Bueno, y una arquitectura que es distinta de la griega, también el hecho de que esta es una arquitectura de ladrillo, con frecuencia recubierta de mármol. Se dice siempre que Julio César decía: recibí una Roma de ladrillo y la dejé convertir, recibí una Roma que era una ciudad de ladrillo y la dejé convertida en una ciudad de mármol. En realidad se dice, pues la dejó enchapada en mármol, ¿no es cierto? Porque los romanos van a seguir construyendo siempre en ladrillo. No digo todo, pues esto pues que es el Coliseo, pues no es construido en piedra, ¿no es cierto? No es construido en adobe, ¿no es cierto? No, en ladrillo, no siempre es así. Los griegos, los romanos cuentan sus historias. Esto es la columna del emperador Trajano, que cuenta las historias de sus victorias. Esta
Trajano y Marco Aurelio. Hay dos columnas en este sentido. Esta es la columna de Marco Aurelio y estos son historias, las historias de lo que a él le pasó, las historias de sus conquistas. Eso es romano. Ese tipo de historia, de arte que cuenta historias, eso lo inventaron los romanos. Lo van a tomar los cristianos después para contar las historias de la Sagrada Escritura, pero este invento viene básicamente de los romanos. A veces uno puede pensar que esto se parece mucho a lo griego, una fachada como esta. Estamos ante el Panteón de Roma, construido por Agripa primero, pero reconstruido. En realidad lo que vemos es del emperador Adriano, pero cuando uno lo mira por dentro, esto no hay duda ninguna, ¿no es cierto? Esto es una cúpula, esto es puramente romano. Esta es la cúpula del Panteón, una de las construcciones, pues, mejor dicho, en sentido absoluto, la construcción mejor conservada de todo el mundo, de todo el mundo antiguo. La grandilocuencia es parte propia de la arquitectura romana, como este castillo de Sant'Angelo, que en realidad era el mausoleo del emperador Adriano. Esto pues son construcciones que se le agregaron posteriormente. Esto en realidad en la parte de arriba era un bosque, pero miren ustedes lo que es una tumba en época imperial romana. Las termas, cuando empezamos a encontrarnos también esta arquitectura más utilitaria, más para la ciudad, entonces estamos hablando esencialmente de Roma. Hay casos, sin embargo, y me parece importante reconocerlo y decirlo siempre, que hay casos en los cuales pues, puede resultar difícil establecer que uno simplemente viéndolo diga esto es romano o esto es griego. Hay que tener, digamos, habría como que considerar bien las cosas. Esto que estoy mostrándoles corresponde a un monumento que se llama el Ara Pacis, el Ara de la Paz, que es un templo a la paz construido por el emperador Octavio Augusto, el primer emperador. Esto, ¿qué es este edificiecito? Este altar, adentro estaba el altar para los sacrificios. Eso lo desmontaron años después, esas piedras las utilizaron en construcciones y demás, y solo en los últimos años del siglo XX pues se recuperaron y se reconstruyó el Ara Pacis. El Ara de la Paz. Pero uno podría decir, es que esto parece muy griego. Y sí, uno podría decir, parece muy griego, es sereno, es equilibrado, etcétera. Pero esto da pistas también otra cosa, esta cantidad por ejemplo, de niños, de ancianos. Esto nos habla no ya de la época clásica griega que veíamos al principio, sino de todas esas otras cosas más posteriores que nos hemos encontrado. Y hay un asunto aquí que, quiero decir, los romanos eran el que copia con mucha frecuencia, se le nota la copia, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es más repetitivo, esto es menos sueldo. Acuérdense, por ejemplo, de los muchachos a caballo que veíamos en Grecia. Esto es distinto, esto es una cosa que está más, si quieren ustedes, respondiendo más a un esquema. Una de las cosas más extraordinarias que nos queda de Roma, del arte romano, es la pintura. Las pinturas, básicamente, pues tenemos, digamos, casi que una fuente inagotable de pinturas, que es Pompeya. En Pompeya muchas casas tienen pinturas, y estas pinturas pues nos dan me faltan 2 minuticos para terminar, les pido que me excusen, pero estas pinturas nos dan una pista de lo que podemos esperar también en el arte romano. ¿Qué es esto? Esto es una pintura pompeyana
y es un retrato, ¿no es cierto? Es evidente que esta pareja, esto es un matrimonio, esta pareja está allí, nos está mirando, se hicieron retratar en su casa, eso se conservó pues por las condiciones que fue el volcán, o esta muchacha que está escribiendo, que está pensando en lo que va a escribir, evidentemente es un retrato en el sentido más moderno, más actual de la palabra. Uno puede encontrar que hay escultura idealizada. Estas esculturas pues tienen unas cosas que nos permiten ver claramente que son romanas. Por ejemplo, los uniformes. Los griegos no utilizaban este tipo de uniformes. Nosotros las figuras griegas son en general desnudas, casi siempre son desnudas, como vemos. Este es Augusto otra vez, el emperador Augusto. Entonces su uniforme está idealizado, evidentemente. El arte romano, Roma dura mucho. Es que Roma fue fundada en el año 700 antes de Cristo, como 754 antes de Cristo, y cayó en el 467 después de Cristo. Entonces, en ese largo periodo, evidentemente, Roma tuvo muchos ires y venires. La próxima vez tendremos que hablar un poquito de la última época de Roma, pero entonces aquí, digamos, tenemos estos elementos que son más idealizados, pero los podemos distinguir de los griegos. Sobre todo, lo que es más claro, la cosa se hace cada vez más clara cuando tenemos estas obras que son claramente retratos. Este es Séneca, este es el retrato bueno, se llama el pseudo Séneca, pero es del siglo I, siempre antes de Cristo. Siempre se pensó durante mucho tiempo que era una representación de Séneca. También en la escultura tenemos esas formas de retrato que llevan claramente hasta, digamos, hasta las representaciones más estrictas y más rigurosas posibles, a veces con excesos. Esto es bastante típico de la época que se llama la época Flavia. Los Flavios son, digamos, estamos a finales del siglo I después de Cristo. Pero lo que es interesante en el arte romano es que uno siempre ve la idea del retrato. Esos retratos llegan a ser tan extremos que nos encontramos cosas como esto. Esto es una muñeca articulada en madera, como ven ustedes, de época romana, en madera y marfil. El asunto, sin embargo, que quisiera destacar es que es frecuente que encontremos figuras, o que existieran figuras así, absolutamente exactas, absolutamente que son reproducciones, digamos, extremas de la realidad. Hay un detalle, hay elementos que sabemos que existían, que no se conservan, por lo que voy a decir, que es el hecho de que fuera frecuente que en la casa se conservaran. La religión por excelencia en Roma era la religión de los lares, es decir, de los antepasados. Más que rezarle a los dioses, uno lo que tenía eran los lares son los antepasados. Entonces uno le rezaba a las almas de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, y se tenían las figuras que eran en cera con mucha frecuencia, que evidentemente no hemos conservado, que tenían pelo natural, pestañas, que se pintaban, quiero decir, que se maquillaban, cosas por el estilo, que parecía que para que pareciera que fueran absolutamente realistas. Esa es la idea básicamente del mundo romano. El retrato, digamos, es lo que nos vamos a encontrar, pero eso la próxima semana, cuando hablemos de la Edad Media, pues nos vamos a encontrar que esa situación también va a cambiar, y vamos a ver en qué dirección va a cambiar. Termino con esta escultura extraordinaria, que es la estructura de Marco Aurelio. Esto se encuentra en el Campidoglio en Roma. Este es el original, que en realidad está en el museo del Campidoglio, mientras que en la plaza hay una copia. Pero creo que todavía aquí, o también aquí, uno puede entender claramente que esto es un ser concreto, que esto es un retrato de un personaje concreto.
Bueno, entonces, mientras que que en Grecia era el hombre ideal, en Roma es el hombre concreto. Mientras que en Roma era el ser humano ideal, en Roma nos encontramos retratos de personas concretas. Y eso me parece que es muy interesante para uno ser capaz de distinguir uno de otro. Bueno, dejo ahí, voy a dejar de compartir eh, para que si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues podamos